Vamos a esta hora de la mañana a una entrevista. Nos acompaña al otro lado de la línea Fernando Balda, activista, con quien vamos a profundizar un poquito el tema de una campaña que ha realizado a nivel nacional e internacional con la finalidad de que Interpol pueda apuntar a la captura del prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado. Fernando Balda, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación, un gusto saludarlo, usted me escucha al otro lado. Muy buenos días, un gusto saludarlo y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, a usted. Vamos entrando en materia el tema de una campaña que se ha empezado a generar a nivel internacional y nacional. ¿A qué apunta Fernando Balda? Bien, nosotros vemos todos los días cómo el expresidente Rafael Correa, sobre quien pesan varias órdenes de prisión, tiene una orden de captura por ser el autor inmediato, intelectual de mi secuestro, que sufrí en Bogotá el 13 de agosto del año 2012, emitida por la Corte Nacional de Justicia, y tiene otra orden de captura producto de una sentencia de 8 años de prisión por robo, por ladrón, por haber robado al erario nacional. Y mucha gente se pregunta por qué, si está sentenciado, si está prófugo, anda campantemente transitando por los países del mundo burlándose de la justicia ecuatoriana. Y eso tiene dos respuestas. Primero, porque Rafael Correa, ejerciendo el derecho que tienen incluso los delincuentes de defenderse ante Interpol, ha ido allá y ha engañado los abogados del departamento jurídico de Interpol, que son los que hacen el análisis de las causas cuando se solicita la difusión roja para algún prófugo. Ojo, Interpol no es un ente juzgador, es decir, la decisión que tome Interpol no afecta a las decisiones del sistema judicial ecuatoriano. Pero entonces, como Correa tiene contratados los abogados más caros del mundo en Bélgica, van allá con él y hacen su show y presentan una serie de argumentos totalmente falsos con los que han logrado amagar y engañar a los miembros del departamento jurídico de Interpol. Por eso ahora me toca a mí, a la víctima, ir a Interpol y presentar junto con mis abogados todos los argumentos y las pruebas de que Rafael Correa tuvo un debido proceso, que ejerció su derecho a la defensa con una decena de abogados, los más caros del mundo, gente versada, y que a pesar de ello no pudieron desvirtuar las pruebas en su contra. Por eso la Fiscalía lo señaló como el autor intelectual de mi secuestro y la Corte Nacional de Justicia lo llamó a juicio y al no encontrarse en Ecuador le dictó orden de prisión y lo declaró oficialmente prófugo. Por eso hemos creado esta página web. Ustedes la pueden encontrar buscando www.capturaracorrea.com, en donde si entras, además de ver los antecedentes, hay un nicho donde encuentras las pruebas del caso Balda. Pruebas irrefutables. Les doy un anticipo, un adelanto. Allí puedes escuchar al mismo Rafael Correa hablando, los audios, donde admite haber ordenado los actos en mi contra en Colombia. Allí en esa web están los documentos donde Correa aprueba a través de su secretaria, la secretaria de Presidencia, los viáticos con los que viaja el grupo de secuestradores a Colombia para ubicarme y posteriormente secuestrarme. Eso entre una infinidad de elementos probatorios y una verdad histórica totalmente irrefutable que hemos creado para que los miembros de Interpol, y no solo Interpol, la comunidad internacional pueda constatar de que Correa ha tenido acceso a la justicia, que ha ejercido su derecho a la legítima defensa, que tuvo un juicio justo, que tuvo un proceso judicial justo
y que hoy se encuentra burlando a la justicia, burlándose de todos los ecuatorianos, y eso no lo vamos a seguir permitiendo. Muy bien, Fernando. Eso se tiene que terminar. Muy bien, Fernando Balda, ¿cómo hacer para descartar esta película que se ha generado aquí en el país por parte de los adeptos del correísmo al decir que esto es una persecución política? Y este mensaje se ha ido amplificando a nivel nacional e internacional, y quizás por eso la Interpol señala de que hay que dejarlo a un ladito porque es un tema meramente político. Recordemos que hay 3 pedidos de alerta roja al prófugo de la justicia, uno por el caso Sobornos y 2 alertas, estas peticiones realizadas por el presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, por el caso de usted, del caso del secuestro. ¿Por qué cree que no se ejecuta cuando ya pide, inclusive ha solicitado el presidente de la Corte, Iván Saquicela? ¿Por qué los pedidos de Saquicela no han tenido eco por parte de la Interpol? Primero hay que ir eliminando mitos, ¿no? Porque Correa lo que dice es que la justicia internacional y la Interpol no toma en serio las resoluciones judiciales del Ecuador en este caso, y eso es totalmente falso. Ya Interpol emitió orden de captura y difusión roja, recordemos, contra Pablo Humberto Romero Quesada, que era el secretario de inteligencia en el gobierno de Correa, que está acusado de ser el coautor, el cómplice de Correa en mi secuestro. Interpol ya emitió la orden de captura. Luego lo capturaron en Madrid y la Corte Nacional de Justicia de España lo extraditó al Ecuador. Recordemos que en Colombia ya fueron capturados 5 autores materiales y fueron sentenciados. Y que en Ecuador ya fue sentenciado Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón también como autores materiales e intelectuales del secuestro. Es decir, mi estimado, la justicia de 3 países, Ecuador, Colombia y España, ya nos ha dado la razón. Interpol ya emitió orden de captura. La Corte Nacional de España ya extraditó a uno que hoy está sentenciado. Y todos confesaron, incluso el secretario de inteligencia de Rafael Correa, Pablo Romero, se declaró culpable. Y mire lo que dijo en el juicio: acepto la responsabilidad del secuestro del señor Balda, pero, señores magistrados, la acepto en calidad de cómplice, porque yo no soy el autor intelectual. Mire lo que dijo. Eso es importantísimo, leer las palabras de Romero durante la audiencia. Entonces, a Correa lo único que le queda, ya que no ha podido demostrar su inocencia en los tribunales, ahora cree que la puede demostrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y así no se llevan a cabo los procesos judiciales. Es la Corte Nacional de Justicia la que determina en este caso quién o quiénes fueron los responsables de mi secuestro, y a Correa solamente le queda mentir. Pero más allá de mentir, últimamente hemos visto, bueno, desde siempre, que Correa ahora busca denigrarnos a nosotros, sus víctimas. Entonces me llama a mí delincuente, odiador, demente, y por eso es que nosotros le hemos contestado, le he dicho a Correa en las redes sociales también: ¿desde cuándo buscar justicia te convierte en un delincuente? ¿Desde cuándo buscar justicia me convierte en un odiador o me convierte en un demente? ¿Verdad? Y hay que recordarle al mundo que yo estoy libre, disfrutando de la libertad, de mis derechos políticos y ciudadanos, cosa que Correa ha perdido, porque él ya no tiene derechos políticos, han sido anulados por la sentencia que tiene, ¿verdad? Y se encuentra en calidad de prófugo. Y solo puede transitar por el mundo en los países que protegen su impunidad, que son los que están gobernados por otros aliados también delincuentes como él, como son el gobierno de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, sus amigos en México, sus amigos en Argentina. Pero vaya, pregúntele pues si él puede pisar el Reino Unido, si puede pisar Estados Unidos, Gran Bretaña. Él no va a ir por allá porque no es tonto. Sabe que cuando ponga un pie por allí lo van a capturar y lo van a deportar al Ecuador.
Fernando Balda, ¿quién lo protege al prófugo de la justicia, Rafael Correa? Porque mire, usted y ya nos da a conocer, Pablo Romero, sentenciado, fue preso. Diana Falcón, el agente y el agente Chicaiza también fueron presos y lo señalaron al prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado. Ahora me toca preguntarle quién lo protege a Rafael Vicente Correa Delgado, ¿por qué la justicia no le llega a él directamente? ¿Cree que tiene que ver algo Bélgica, que es donde reside, donde dice que tiene asilo político, donde es la esposa de él? ¿Quién le trata de proteger al prófugo de la justicia? Bueno, primero que todo se protege con todo el dinero que ha robado, ¿no? Acuérdense que la corrupción está en todas partes. Y él ha robado lo suficiente como para que corra bastante dinero bajo la mesa. Y creo yo sinceramente que a Francia, a Bélgica, todos los países necesarios en Europa para levantar nuestra voz de protesta en el Parlamento Europeo. Vamos a exponer en el Congreso de los Diputados en España y vamos a presentar todas las pruebas de mi caso para que estos organismos insten a Interpol a obrar con rectitud, a que cumplan con el sistema judicial ecuatoriano, porque Interpol hasta el momento está en deuda con la justicia del Ecuador. Vamos a hacerlo, vamos a presentar todas las pruebas allá. Y bueno, además, él se encuentra protegido por un sistema internacional de bandidos, que vemos cómo cada vez se van tomando las instituciones y las organizaciones, ya no solamente locales, sino a nivel internacional. Por eso es necesario esta gira internacional que vamos a emprender, para que el mundo conozca no solamente de la criminalidad de Rafael Correa, sino también de la omisión, de la permisividad, de la complicidad y de la impunidad que patrocinan a veces también las instituciones que están llamadas a hacer que prevalezca la justicia. A ver, Fernando, usted me dice que lo protege a Rafael Correa, por un lado, el dinero que ha robado, el dinero que tanto ha robado, y por el otro lado, los bandidos que son de la línea del progresismo, entre ellos presidentes de América Latina o por donde está la corriente del progresismo. Aclárenos, por favor, eso. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que Venezuela es un narcoestado. Nicolás Maduro es un narcotraficante. Está en este momento requerido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es que, para los que no lo saben, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el FBI, ha puesto una recompensa sobre Nicolás Maduro de $15 millones a quien lo pueda capturar y llevarlo a Estados Unidos. Es ese país donde se va a refugiar y donde se va a esconder Correa, Fernando Alvarado, Vinicio Alvarado, todos los que han sido parte de su gobierno corrupto. Están escondidos allá, en Venezuela. Y se van de vez en cuando a México, donde tienen a otro cómplice de su impunidad, que es López Obrador. Luego suelen ir a Nicaragua, a Argentina, a Bolivia, a estos países que son amigos de su cofradía, del Grupo de Puebla, hoy llamado, del Foro de Sao Paulo, hoy llamado Grupo de Puebla. Muy bien, ahora con ese poder, ¿qué posibilidades, por ejemplo, tiene todavía para que pueda ser capturado a través de esta campaña que usted está iniciando con esta gira a nivel internacional que se ha iniciado, Fernando Balda? ¿Qué posibilidades, o sea, qué aciertos tiene, qué porcentaje tiene de que pueda resultar algo favorable una gira para capturar al prófugo de Rafael Correa? A ver, no hay causa imposible. Recordemos que cuando yo empecé a denunciar mi secuestro y le contaba al mundo lo que me había sucedido y le decía a todos que iba a lograr imputar cargos contra Correa, que la Fiscalía investigue y que impute los cargos y que iba a lograr llevarlo a juicio y a ponerle orden de captura, nadie lo creía posible. Todo el mundo decía, no, ¿qué vas a poder contra este delincuente tan poderoso? Es un expresidente. ¿Cómo vas a lograr ponerle orden de prisión? Eso es imposible en el Ecuador. Y ahí está, lo logré, lo hice, fui el primero que lo logró. Y gracias a eso
se convirtió a Rafael Correa en prófugo y no ha vuelto al Ecuador, no ha podido volver. Y esto contribuyó a que otras fuerzas políticas pudieran, fuerzas políticas diferentes al correísmo, pudieran llegar al poder, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. Eso contribuyó a que retorne un poco la democracia al Ecuador, a que se empiece a fortalecer otra vez el sistema democrático del Ecuador, que aún sigue imperfecto, pero hemos avanzado en él. Entonces, contra todo pronóstico, lo logré. Ya soy materia probada en ese sentido, porque todo el mundo que me conoce sabe de mi perseverancia y que cuando agarro no suelto, y tal vez soy un obstinado, pero he tomado la decisión de lograr. Segundo, porque conseguir una orden de prisión o que se lo arreste, se lo capture, no es imposible. De hecho, aquello no depende solo de Interpol, no es imprescindible Interpol para que Correa sea detenido, sea capturado y sea enviado al Ecuador. Le voy a explicar por qué. Porque si tan solo la Policía Nacional hiciera bien su trabajo con los departamentos de migración y notificara a todos los países del mundo de que Rafael Correa está requerido por la justicia mediante canales oficiales, por cualquier país donde transite él va a ser detenido. Luego migración se va a comunicar con Ecuador, la migración de esos países, y Ecuador tiene que decirle sí, efectivamente es el señor que tiene orden de captura en Ecuador, depórtemelo. Y con una simple deportación lo pueden enviar a Ecuador, sin necesidad de que sea extraditado, con una simple deportación. Entonces, eso es lo que también busca esta campaña, una publicidad positiva para lograr capturar a los fugitivos, a los prófugos de la justicia, ¿verdad? Para cercarlo y llegará el momento que Correa no asomará la cabeza del ático donde vive en Bélgica por el terror, por el miedo de que incluso cuando vaya viajando de Bruselas, de Bélgica a Venezuela, por ejemplo, haya un mal tiempo y al avión le toque aterrizar en un tercer país donde no vayan a proteger su impunidad. Es decir, Correa puede ser deportado sin necesidad de Interpol. Muy bien, me queda bastante claro, Fernando. Ahora, ¿qué papel ha jugado Iván Saquicer, el presidente de la Corte? Porque parece que se ha olvidado o ha dejado este tema a un ladito. No hemos escuchado decir nada al presidente de la Corte, Iván Saquicer. Aquí vino a la ciudad de Cuenca, recibió una insignia. Esta insignia es Fray Vicente Solano, inclusive lo condecoraron aquí en las fiestas de la ciudad de Cuenca. Pero yo quisiera preguntarle también qué esfuerzos ha hecho el presidente de la Corte, porque si bien es cierto hizo algo, pero después parece que se olvidó, Iván Saquicer. Mire, qué buena pregunta, porque justamente hoy, y ustedes lo van a ver en mis cuentas de redes sociales, en mis cuentas Twitter, en cuanto termine esta entrevista, voy a publicar la carta que acabo de enviar a la Corte Nacional de Justicia y que ya, si no me equivoco, en este momento debe estar siendo ingresado por ventanilla, en donde le solicito a la Corte Nacional, a través de esta valiente jueza que se llama Daniela Camacho, que fue la jueza que emitió la orden de captura contra Rafael Correa, y le pregunto qué ha hecho la Corte Nacional de Justicia hasta el día de hoy, después de haber sido emitida la orden de captura, para supervigilar que las autoridades competentes hayan dado cumplimiento a esa orden de captura. Y estoy pidiendo como víctima, con el derecho que me asiste, que se me informe de cuáles son los avances que ha logrado la Corte Nacional de Justicia en ese sentido, y estoy pidiendo también que de determinarse que las autoridades competentes, es decir, Policía Nacional, Departamento de Capturadores y todo el sistema que contribuye a las capturas de los delincuentes prófugos, no ha hecho nada, como es mi criterio, se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones o se inicien los procesos
judiciales respectivos. Esa es mi primer comunicación a la jueza Daniela Camacho. También la estoy enviando a la Fiscalía para que haga lo propio, a la fiscal general, a la doctora Daniela Salazar, y al comandante general de policía, el general Zapata, para que nos diga qué está haciendo la Policía Nacional por dar cumplimiento a la orden de captura emitida por autoridad judicial legítima competente, ¿verdad? Es importante recalcar que si no se lo ha hecho es por una inacción o complicidad de las autoridades responsables, y con esto han contribuido a la impunidad del prófugo Rafael Correa. Y yo creo que a estas alturas deberían volar cabezas, porque como ya lo he dicho anteriormente, muy bien, tan solo con una gestión administrativa se puede lograr la captura de Correa por cualquier país donde éste transite. Muy bien, Fernando, ¿cree que el presidente de la Corte, Iván Saquicela, también ha generado esta impunidad? Porque usted bien lo citó, la jueza Daniela Camacho fue en el año 2018 en quien emitió esta orden de esta boleta para encarcelar al prófugo, pero desde el año 2018 estamos al año 2023, son casi 5 años en donde el presidente de la Corte de Justicia, que hoy en día fue condecorado en la ciudad de Cuenca, pues no hemos escuchado realizar esfuerzo alguno para capturar un pez gordo de la política, que hoy en día está en la calidad de prófugo. La pregunta puntual es si el presidente de la Corte contribuye en esta ola de impunidad que hay en el país para dejarlos a un ladito a los peces gordos de la política. Mire, desconocida de condecoración alguna. Sería interesante saber las razones de una condecoración, si es que esa condecoración es por el cargo que ocupa. Porque yo creo que no habría mayor condecoración y real condecoración que realizar logros importantes para el sistema judicial, como es la captura de peligrosos delincuentes prófugos. Y yo creo que el titular de esta función del Estado está en deuda con el Ecuador, porque no hemos visto que se haya realizado una acción efectiva, determinante, frente a organismos internacionales para que se reconozca el estado delincuencial de este peligroso prófugo y otros de su banda. Si la Corte Nacional de Justicia hubiese enviado delegados a Interpol, como debió haberlo hecho hace mucho rato, si la Corte Nacional de Justicia hubiera expuesto las pruebas abundantes que existen en el caso de mi secuestro, pero así, abundantes, de sobra, escandalosas, Interpol habría corregido la mala decisión que ha tomado producto del engaño de los abogados Rafael Correa. No haberlo hecho hasta ahora por parte de la Corte Nacional de Justicia significa una contribución a la impunidad. Y si eso compete al presidente de la Corte, entonces yo creo que el presidente de la Corte está en deuda, no solo conmigo la víctima, sino con todos los ecuatorianos, por la relevancia, por la importancia, por la connotación internacional, nacional, histórica que ha tenido el caso de Fernando Balda en el Ecuador. Porque recordemos que antes de que yo lograse la orden de captura contra Correa, nadie lo había logrado. Todo el mundo pensaba que era imposible tocar a los intocables. Y después de que yo logré esa orden de captura contra Rafael Correa, es que recién el resto de jueces y fiscales perdieron el miedo y empezaron a avanzar las otras causas por corrupción en contra de este prófugo. Y recién después de 2 años vino la sentencia del caso Sobornos. Y después, recién de 2 años, empezaron a fluir todos los otros procesos que hoy llegan a 40 procesos judiciales por corrupción en contra de Rafael Correa. Pero antes nadie se atrevía. Entonces yo creo que el presidente de la Corte
a quien aprovecho a hacerle un llamado en este momento, ustedes que están en Cuenca, que pueden amplificar la voz de este servidor, de esta víctima. Yo no estoy en contra de la persona de Iván Saquicela, no estoy en contra de él ni de ninguna otra persona, estoy en contra de la impunidad y pido, clamo, grito por justicia. Presidente Saquicela, qué bien se lo vería a usted encabezando una delegación, llegando a Lyon, Francia, y presentando las pruebas sobre mi caso y el caso Soborno en Interpol. Caso Soborno que usted mismo impulsó. Por eso es demasiado raro que usted mismo no defienda aquella sentencia que usted firmó. Y no me diga que solo mandando cartas. No, no lo diga, porque eso no es cierto. Usted manda una carta, un pinche papel, y al otro día están 10 abogados de los más caros del mundo entrando por la puerta de Interpol, haciendo show, presentando una proyección audiovisual, presentando los PDF llenos de mentiras, engaños y montajes del prófugo. La Corte Nacional no necesita montajes, necesita solamente ir con la verdad, con las pruebas, con los testimonios, con los peritajes, con los documentos certificados, con los documentos desclasificados de inteligencia ecuatoriana. Si usted sabe que el caso Balda tiene abundantes pruebas y el caso Soborno también, ¿no se cansa usted, señor doctor Saquicela, de que Correa se burle de usted y le diga que usted lo sentenció por influjo psíquico y lo ha hecho quedar en ridículo como un tonto a nivel internacional, cuando eso no es cierto, cuando todos sabemos la aplicación del término influjo psíquico dentro de una sentencia, donde lo que usted quiso decir es hacer una analogía técnica de cómo un peligroso delincuente influye sobre la psiquis de otra persona para hacerlo delinquir. Pero usted, señor Saquicela, no ha defendido aquella sentencia que usted mismo sentenció, que usted mismo emitió y que también hizo historia. Ahora queremos verlo defender esa sentencia. Ahora queremos ver que defienda a la Corte Nacional de Justicia, que saque la cara por ella. Si usted lo hace, tenga la seguridad, doctor Saquicela, que no solamente grupos afines, amigos suyos, que son lamebotas o que quieren rodearlo en el mejor momento de su carrera, le van a dar condecoraciones. No, en ese momento, cuando usted haga eso, a mí nosotros, las víctimas, los que de verdad tenemos la facultad y la valía para reconocer la actuación de los operadores judiciales, lo vamos a condecorar también. Bastante claro y bastante enfático, sí. Aquí hay que hacer una reflexión sobre este tema de la insignia que se le dio al doctor Iván Saquicela aquí en las fiestas de la ciudad de Cuenca, y llama la atención porque esta insignia justamente se les da a quienes hayan contribuido al tema cultural, al arte, al que con su intelecto haya hecho brillar a la ciudad de Cuenca. Pero usted lo ha dicho bastante claro, Fernando Balda. Yo quisiera ya en la parte final, en honor al tiempo que tenemos en esta entrevista, es de ¿qué expectativa tiene Fernando Balda con el nuevo gobierno de Daniel Noboa? Porque, mire, ya se ha escuchado bastante, aquí hay que generar una agenda común, por un lado en base a la impunidad que busca el ala correísta que ya está siendo señalada por diferentes organizaciones políticas. Ellos quieren, muy bien, apoyar al nuevo presidente en base a una agenda de impunidad. ¿Cuál es la expectativa que tiene Fernando Balda hoy por hoy de este gobierno? Mire, tengo la misma expectativa que todos los ecuatorianos, que ya está, es algo que se habla mucho en las redes sociales, y la expectativa es que este gobierno no caiga en lo mismo que cayó el gobierno de Guillermo Lasso, que fue aceptar dialogar con Correa. Un presidente como Daniel Noboa, un joven limpio, que no tiene un pasado criminal, un hombre que viene de una buena familia, un hombre decente, no puede pues sentarse a conversar con un criminal prófugo de la justicia, sindicado por violar derechos humanos y por ladrón. No puede hacer. Sin embargo, hay un fuerte rumor de que hay pactos bajo la mesa, de que han habido conversaciones.
yo no me voy a arriesgar a señalar como cierto esos rumores, más que todo porque hasta el día de hoy a mí me parecería increíble que después de que Álvaro Noboa Pontón, padre del presidente electo Daniel Noboa, un día gritara: señor Correa, déjeme vivir. Ahora esa misma familia actando con el correísmo, con delincuentes, con criminales que, como bien lo había dicho Álvaro Noboa, no dejaban vivir a los empresarios, a los hombres de bien, a los emprendedores, a los industriales, a los hacendados, a los que producen para el país, a los que generan empleo, que perseguían ilegalmente a todo aquel que levantaba la voz. A mí me parecería increíble que esos pactos bajo la mesa sean reales. Yo escuché decir al presidente Noboa en alguna entrevista que si iban a dialogar con todas las bancadas en el legislativo, incluyendo el correísmo, sería sobre el articulado y sobre los temas que se necesitan para modificar, reforzar el sistema legislativo del Ecuador, la legislación del Ecuador. En ese sentido, pues, se podrán llegar a todas las conclusiones dentro del legislativo. Pero también lo dijo Noboa, que si a cambio de eso pretenden impunidad, ministerios, subsecretarías, están equivocados. Yo lo que puedo decirte es que espero que eso se cumpla. Espero que eso se cumpla a rajatabla, que se cumpla de forma taxativa, tal como lo dijo el presidente Noboa, y que estaremos, muy a pesar de la amistad y del respeto que guardo para la familia Noboa, estaré vigilante, porque el costo de la democracia siempre ha sido la eterna vigilancia de los ciudadanos. Yo le quiero agradecer a usted, Fernando Balda, por atender esta entrevista a este medio de comunicación, y bueno, hay que seguir sumando para que la impunidad no sea la que impere en nuestro país. Gracias a Fernando Balda por estar en este medio de comunicación, Radio Noticias Cuenca. Muchas gracias, muy honrado por esta invitación. Un abrazo para todos.